Hola amigos, el día de hoy vamos a ver un video tutorial que se llama Cuando se voltea la tortilla. Eh, Quiero aclarar que es una expresión autóctona de mi país, que el vulgo de Nicaragua lo utiliza cuando en una competencia un bando va ganando y después se revierte el resultado y pierde. O viceversa, cuando un bando va perdiendo, se revierte el resultado y de pronto gana. Este es un fenómeno que se da con frecuencia en todos los deportes, incluyendo el ajedrez. Y para ello vamos a ilustrarlo con una partida que se llevó a cabo en Sofía, Bulgaria, 1989. Eh, las blancas las llevaba Petar Popov y las negras Veselin Topalov, quien años más tarde iba a ser campeón mundial. Vamos a ver qué nos dice esta interesante partida. Las blancas juegan caballo F3, las negras caballo F6, C4, D6. En este momento nosotros podemos inducir a pensar de que la apertura puede ser inglesa, pero también podría ser una india de rey. Vamos a ver cómo se desenvuelve en la siguiente jugada. D4, alfil G4, B3 da la impresión de que es una Larsen, ¿verdad? A través de un fianchetto ampliado en el flanco de dama. Pero bueno, vamos a ver qué secuencia de jugadas siguen. Caballo B de 7, alfil B2. En este punto, pues Topalov decide cambiar su alfil por el caballo de F3, alfil por F3, G por F3, E5, caballo C3, y aquí viene una jugada interesante que es G6, ¿verdad? Que está congruente con el cambio del alfil de casillas blancas por el caballo de F3. Ahí se abre una columna y Topalov trata de que su oponente no enroque corto, que quede abierto el flanco de rey, pero que a su vez permite de que la torre que está en H1 se venga a G1 y pueda atacar el flanco de rey negro. Entonces el fianchetto es una buena coraza pues para el enroque corto de parte de las negras. E3, alfil G7, hace el fianchetto, ¿verdad? Alfil H3, enroque corto, dama D2 y dama E7, ¿verdad? Para poner la dama en la columna del rey, que como ya sabemos pues el rey blanco pues puede quedar en el centro, puede enrocar corto, puede enrocar largo. Personalmente a mí me gustaría que enrocara largo, pero por el momento pues se ha desarrollado la apertura de buena manera. La partida va equilibrada, ¿no? Veamos qué sucede. Las blancas enrocan corto, perdón, eh, las blancas cambian aquí estos peones del centro, ¿verdad? Se abre totalmente la columna D. Como les dije, me gustaría el enroque largo, pero las blancas enrocan corto, que por cierto es una jugada que personalmente no me gusta. Pero bueno, Topalov elige jugar, ¿verdad? Torre F de 8, anunciando un ataque pues a la dama y diciéndole que se quite la dama de esa columna. Dama C2, C6, A4, tratando de dinamizar un poco lo que es el flanco de dama, ¿verdad? Y aquí Topalov ya empieza a hacer una jugada que anuncia un ataque en el flanco de rey, caballo H5. Pero bueno, el rey blanco está un poco a la intemperie, pero también atacar a ese rey blanco amerita pues planificar muy bien la coordinación de las piezas que van a proceder a trasladarse al flanco de rey. Habría que ver de qué manera se establece ese ataque. Torre F de 1, tratando de contrarrestar el efecto, ¿verdad?, de la torre que está en la columna D. F5, de hecho caballo H5 era para hacer F5, ¿verdad?, liberar el peón F. Caballo E2 para colaborar un poco acá en el flanco de rey. Dama G5, jaque. Ya sabemos pues que con dama G5 hay un jaque, ¿verdad?, en flanco de rey hacia el rey que está en G1. Se puede bloquear el jaque, pero no sería lo correcto porque el peón de F5 avanza. Entonces habría que mover el rey. Pero también se puede bloquear con el alfil y eso es lo que hace Popov, ¿verdad? Trata de hacer alfil G2 protegiendo a su rey, ¿verdad? Viene F4, G4, alfil F8 para darle actividad en otra diagonal al alfil, ¿verdad? Alfil C3, A5, rey H1, interesante movimiento para liberar el alfil, y dama H4 tratando de ganar el peón F2.
hasta el momento, pues la partida va equilibrada. Si ustedes observan, Topalov ha tratado de hacer un ataque en el flanco de rey, pero también las blancas, Popov pues ha logrado eh, equilibrar la partida y está relativamente sólido. Vamos a ver qué pasa en la siguiente jugada. Caballo G1, alfil C5, Topalov insiste en ganar ese peón. Yo me sentiría cómodo moviendo torre F1, ¿verdad? Pero hace una jugada que a mí me sorprende, alfil H3. Pero la idea es de que si Topalov trata de ganar el peón de F2, perdería el caballo de D7. Entonces Topalov, viendo el riesgo que corre, entonces trae el caballo de H a F6 para proteger al caballo de D7. Torre D2, tratando de doblar las torres. Y alfil D4, acá ya Topalov hace un sacrificio de peón a cambio de actividad. Se dan unos cambios acá, alfil por D4, E por D4, torre por D4 ganando el peón. Y aquí se podría jugar caballo C5, dándole actividad a los caballos, pero Topalov juega caballo E5. Como podrá observarse, en este contexto, la idea es ganar el peón de F3, recuperando pues el peón perdido en el centro, pero destapando un poco más el flanco de rey. Entonces, Popov juega dama D2 y Topalov acá, dado de que puede perder la torre que está en D, la columna D, ¿verdad? Entonces la mueve hacia E8. Es interesante, ¿verdad? Trata de quitarla de la columna, ¿verdad? No quiere cambiar las torres en la columna porque no le conviene, le queda precisamente al bando blanco. Y acá viene Popov y trata de quitarle espacio a las negras con C5, una jugada interesantísima. Pero acá, que estamos en pleno medio juego, ya tratando de acercarnos un poco al final de la partida, Topalov comete un error que le permite a las blancas empezar a tener dominio de la partida. Aquí Topalov debería recuperar el peón con caballo por F3, dama por H3, el caballo se devuelve a G1 e incluso podría ganar un peón en B3, la dama de H3, capturar en B3. Ese sería el plan ideal, ¿verdad? Pero Topalov juega caballo F7, que es un error. Y aquí ya las blancas tienen una ventaja clara y clave. Las blancas entonces juegan alfil F1, torre E5. La idea de este movimiento de torre es traerlo a la columna G o la columna H preferiblemente para atacar al peón que está en H2. Si ustedes observan, ya el rey estaría bastante débil. Alfil C4, rey G7, alfil por F7. Personalmente no me gusta mucho esa jugada, pero bueno, yo inmediatamente pues tomaría el alfil, ¿verdad? Pero Topalov juega torre H5, tratando de amenazar mate en H2. Si ustedes observan, creo que la respuesta es forzada, ¿verdad? Y juegan las blancas H3, ¿no? Yo jugando blancas me sentiría bastante incómodo porque el rey no está, o sea, no está debidamente custodiado. Pero siendo honesto, las blancas están ganando en buena medida, ¿verdad? Rey por F7, torre E1, tratando ya de avanzar el peón de E4 y darlo por pasado, ¿verdad? Torre E5, bloqueando el peón. Dama C2, recordemos que el peón C5 está a la intemperie, ¿verdad? Torre A, E8, torre E D1 doblando las torres, ¿verdad? Y de buena idea. Y acá Topalov vuelve a traer su torre pues a H5. Algo está viendo Topalov acá. Es posible que a lo mejor esté viendo un sacrificio en la casilla G4. Podría ser, por ejemplo, caballo G4, F por G4, dama por G4 y tratar después de avanzar el peón a F3 y amenazar mate en G2. Pero no sé, no está tan clara para mí esa línea, ¿verdad? Tendríamos que valorar nosotros qué tan correcta es. Claro, analizándola y corroborándola con otras líneas. B4, tratando de abrir algunas columnas por acá y ganar peones en el flanco de dama. Y viene
Topalov y sube la torre, que está en la última fila, hacia E5. B por A5 y rey G7. Las blancas siguen dominando la partida, pero acá, en este final prácticamente de piezas mayores combinadas con caballo, y las blancas empiezan a presentar síntomas de cansancio. Normalmente este fenómeno, que tiene que ver, ¿verdad?, con algún error que se comete en los finales, tiene que ver con falta de preparación tanto ajedrecística como preparación física. Habría que valorar e interiorizar qué es lo que había sucedido en los jugadores en el momento que ellos estaban jugando. Topalov era un jovencito que tenía más o menos, era un adolescente, ¿verdad?, un niño ya entrando en el periodo de la adolescencia. En el caso de Popov, desconozco la edad, pero me imagino que debe haber sido más o menos de su generación, porque era el 43º campeonato de Bulgaria. O es posible que haya sido mayor Popov, pero lo que sí podemos decir es que acá, con dama A2, por ejemplo, ¿verdad?, caballo D5, dama A1 y rey H6, metiéndolo en una zona segura, las blancas conseguirían seguir manteniendo el dominio de la partida. Por desgracia, cometen un error demostrando debilidad, ¿verdad? Dama E2. De hecho, me parece bastante lógica la jugada. A lo mejor Popov estaba pensando en hacer A6, no sé. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Torre por C5, le dejen en el aire el peón de C5, que era un peón importante, ¿verdad? Torre B4, tratando de recuperarlo por acá, ¿verdad? Torre por A5, torre por B7 jaque, y el rey se va a la zona segura, que es la casilla H6. Si ustedes se fijan, a pesar pues del error que han cometido las blancas, hay bastante terreno que jugar por el momento. Y bueno, pues continúa la partida con torre D4, torre AC5, protegiendo el peón que está en C6, ¿verdad?, manteniéndolo seguro, ¿verdad? Hasta el momento van 40 jugadas, todavía Popov lleva ventaja, ¿verdad?, no tan amplia como la llevaba, ¿verdad?, hace unas 3 o 4 jugadas, pero bueno, en este final nuevamente Popov empieza a presentar signos de cansancio o bien signos de falta de preparación. Por ejemplo, acá torre B2, por ejemplo, ¿verdad?, entre otras cosas, ¿verdad?, torre C3, torre D3 y torre C1 permitiría una insistencia, ¿verdad?, en tener activas las torres y tener una posición que permita, a la vez de mantener la actividad, tener siempre el cuidado pues del flanco de rey. Pero acá Popov juega torre F7, que es un error, y lamentablemente él trata de ganar material, pero descuida el flanco de rey, que está bastante delicado. Y este error ya revierte la partida, y es precisamente esta la jugada que le da el nombre a este video, que nosotros aquí en el vulgo ajedrecístico de mi país decimos nosotros aquí se volteó la tortilla, ¿verdad? Pero técnicamente, ¿verdad?, lo que podemos nosotros deducir es que se revierte el resultado de la partida con este error, porque es un error muy grave, en donde ya las negras están dominando plenamente la partida. Veamos qué sucede. Torre C1. Miren qué interesante, la idea es cambiar ese caballo, pues sacrificar la torre, ¿verdad?, y después vendría la dama y la torre que está en la columna H a buscar cómo hacer mate, ¿no? En estas circunstancias, no sé cómo habrán ido los tiempos, ¿verdad?, desconozco, pero lo que sí les puedo decir es de que esta situación es desesperante para las blancas. Torre D1, deteniendo el ataque de la torre, ¿verdad?, torre por D1 se cambian, dama por D1 y dama por F2 ganando el peón, un peón que es bastante clave para las blancas. Hasta el momento van 43 movimientos y aquí están bastante perdidas, ¿verdad?, las blancas. Pero las blancas todavía podrían alargar un poco la partida con torre B7, torre G5, torre B2, devolviendo, la verdad, la segunda línea. Pero de nada sirve porque dama por B2, ¿verdad? Alargaría la agonía, ¿verdad? Porque aquí las blancas hacen una jugada que personalmente a mí me parece lógica, pero que es un error bastante grave, en el sentido de defenderse en una posición perdedora. Es decir, a nivel defensivo es una jugada bastante débil, dama E2.
Como les digo, me parece bastante lógica, pero es un error. Porque aquí viene una combinación bonita de parte de Topalov, que es con la que finaliza con broche de oro la partida y que le da la victoria a él, ¿verdad? Torre por H3, caballo por H3, miren qué interesante, dama por E2, la dama tenía que caer forzadamente, caballo G1, dama B2, se aleja, y bueno, aquí por ejemplo, juega A5, es un error, ¿verdad? Pues, pero de todas maneras, ¿qué más se podía hacer? Cualquier otra jugada es terrible, ¿verdad? Se podría mover el caballo, se podría hacer torre por caballo, entre otras cosas. Entonces viene Topalov, ya la tiene en sus manos, ¿verdad? La partida, caballo H5, solo es cuestión de maniobrar. Caballo H3, dama A1, jaque. Y caballo G1, ahí pues las blancas se rinden en la jugada número 49. Como podrán observar ustedes, esta partida, que fue interesante, en donde ocurrieron más de 20 jugadas, o sea, se llegó a un medio juego bastante equilibrado, pero en la que Topalov empezó cometiendo hierros, ¿verdad? Y permaneció por un buen tramo de la partida dominando las blancas, pero que en un momento determinado, en esa transición entre el medio juego y el final, se vio a unas blancas bastante débiles, cansadas o mal preparadas, y bueno, aprovechándose de un par de errores graves de parte de las blancas, se revierte el resultado, que es el que le da el nombre a este video, y por tanto, al final las negras salen victoriosas. Al final, pues, ¿qué mensaje les puedo dar, verdad? De que para jugar competencias de ajedrez, torneos, el ajedrecista se debe preparar permanentemente, porque cuando uno llega a una competencia sin preparación, aun cuando uno tenga talento, puede pasar esto, de que tal vez uno va ganando la partida por muy buena parte de ella, ¿verdad? Por muchas jugadas, pero en algún momento la falta de preparación y el cansancio hacen mella y la persona que está preparada es la que sale adelante en esas situaciones difíciles. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero no haberles aburrido con este video.